que es grabar la sesión y hacer la exposición. Bien. Bueno, el primer documento que ustedes tienen allí para leer es un apunte que he realizado donde se busca conceptualizar estos términos de lo político, de la política, las políticas públicas y las políticas educativas. Bueno, lo primero que encontramos es la conceptualización acerca de lo político. Aquí retomamos a Juárez Nemer, ¿verdad? Que nos da una conceptualización de lo político y dice que lo político emerge como lo indecible, ¿verdad? Son decisiones que quedan en una estructura que no es firme, pero tampoco en un vacío. Son ideas que tienen que ver con los diferentes ámbitos de la vida pública, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se vuelven, son indecibles porque son solamente ideas. Pero estas ideas surgen de la necesidad de una operación política. Hay algo que está demandando del contexto que la gente lo percibe, sobre todo los tomadores de decisiones, pero aquí vamos a ver también que los ciudadanos debemos de tener una participación en esta creación de lo político también. Pero pues la cultura en la que vivimos se la dejamos justamente a los tomadores de decisiones este papel. Entonces, esta necesidad de crear un sistema de reglas, ¿verdad? Responde mucho a mejorar la convivencia en la sociedad. Entonces, en el momento que sucede algo que altera la normalidad, válgase lo que ahora estamos viviendo, en ese momento se empieza a pensar, ¿verdad?, en ideas de cómo atender y volver a esa normalidad. Como ejemplo, lo que hemos vivido, cuando ahora dicen una nueva normalidad, es decir, se están fincando ideas de cómo podemos enfrentar el problema de salud, el problema social, el problema económico en el que en este momento estamos viviendo, ¿verdad? Pero tiene en este caso una dimensión global. Entonces, todas estas ideas, cuando surgen, están en el terreno de lo político, ¿verdad? Y tienen esa intención, mejorar la convivencia humana. Entonces, estas van a nacer de un supuesto ideológico, ¿verdad? Pero sí tienen toda la intención de que se puedan instaurar en la sociedad. En este sentido, los proyectos que ustedes trabajan tienen que identificar qué es lo político, ¿verdad? Es decir, cuáles son las ideas que circundan como una necesidad de ser operadas en ese problema o en ese contexto en el que ustedes están realizando la investigación. Por lo tanto, eso se lo tienen que cuestionar y lo tienen que argumentar de qué manera ustedes están abordando este ámbito de la política. CICET, por su parte, dice que lo político lo define así como zonas de promesas, lo ve como una utopía del orden político, ¿verdad? Y este tipo de utopías pues han existido siempre y el punto, digamos acá, de búsqueda, ¿verdad? Ha sido un mundo más justo. Esa ha sido la utopía, digamos, de lo político. También lo político tiene una cualidad contingente en la sociedad, porque dice, no hay coherencia entre lo que se pensó y lo que se hace, ¿verdad? En el ideal que se tenía de esta sociedad, con lo que finalmente se instrumenta como política pública o en nuestro caso como política educativa, ¿verdad? También lo político se ve como un conjunto de reglas, ¿verdad? Y estas son creadas en un momento, ¿verdad?, del propio pensamiento utópico de los gobernantes, como pensaban que podía funcionar la vida en sociedad, ¿no? Para
para algún ámbito. En lo que a nosotros nos compete es lo educativo, ¿no? ¿Cuáles son esas normas, esos planes, esos proyectos que ha instaurado el gobierno, pero que han quedado en lo utópico? Y han quedado en lo utópico porque están alejados de la realidad, que ese es un punto de crítica de las políticas en nuestro contexto. Pero lo político queda en el terreno de la idea, ¿verdad? En el terreno de lo utópico, pero que es necesario. Cicet dice que si bien lo político no llega a homogeneizarse a toda la población, sí se ve como un medio que pueda brindar una idea de un estándar de vida, ¿no? Para lograr en la sociedad. Entonces, resume que hablar de lo político es enfocarse en ideas que surgen del pensamiento y su meta es lograr convertirse en política. Es decir, lo político es lo que está en el ideal. La política es la parte concreta, digamos, de estas ideas de cómo mejorar algún ámbito de la vida. Aquí es importante porque quizás en sus trabajos de investigación puedan ustedes dejar un apartado allí y asumir una postura de lo político, ¿verdad? Como ideas que puedan ser llevadas a cabo, pero que llevadas a cabo para mejorar o implementarse en un contexto, pero que son solo ideas. Lo importante acá es que nosotros estemos asumiendo que ese es el terreno de lo político, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la conceptualización de política, ¿verdad? La política, según Fisher, se ve como una intención oficial, pero que ya es expresada y se respalda por una sanción en caso de no ser cumplida. Esa es una característica inherente de una norma, ¿verdad? Que una norma trae por hecho una sanción. Las políticas públicas tienen inmersa una sanción. En el caso de México, que retoma políticas educativas de la UNESCO, de la ONU, de la OCDE, ¿cuál es la sanción que tiene? Que si no cumple con los estándares que se le pide, se le niega los financiamientos para ciertos proyectos que se estén implementando en ese momento para el terreno de lo educativo. Esa es la sanción. Además de que con los estudios que se hacen de la implementación de las políticas, pues son puestos en evidencia, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, en la política se ve como esa acción que suele ser hecha una ley, un estatuto, una reforma o una norma. Esa es la política. Y tiene una racionalidad técnica porque es una racionalidad del hacer, ¿verdad? También la política es el resultado de la transferencia de un problema social hacia un asunto con fines técnicos, ¿verdad? Las políticas tienen que estar respondiendo a resolver problemas de tipo social. Finalmente, se menciona que la política es una guía que establece la ruta ética y moral que la población debe seguir o hacer. Aquí es importante esta conceptualización porque cuando ustedes estén identificando las políticas que están en torno al tema que investigan, hay que buscar la racionalidad en la que se hacen y para qué se hacen. Porque no se trata de poner en el documento un listado de artículos o nombres de leyes sin que ustedes expongan cuál es la racionalidad, por qué fueron hechas estas normas y cómo entonces pueden ser aplicadas en ese contexto en el que ustedes investigan. Eso es lo que tenemos que identificar de la política. Entonces, acerca de las políticas, esta es una crítica que hace Fisher. Dice, las políticas deben entenderse como una disputa discursiva que deben estar enfocadas a los significados de la convivencia social que se realice en un lugar determinado. Es decir, las políticas deben ser contextualizadas. Y dice aquí,
parece que en las políticas, ¿verdad?, se están pensando desde un ámbito macrosocial. Pongo estas flechas que son contrarias. Se piensan desde un ámbito macrosocial para ser aplicadas en un entorno microsocial. Y dice, en esto, este es el punto donde radica el hecho de que una política pública o una política educativa no logre los resultados que se están esperando, ¿verdad? Porque están descontextualizadas desde el marco de acción. Se piensa para un marco de acción global y no se toma en cuenta el marco de acción local, que es donde están en realidad los actores, los que van a poner en operación una política para quienes es pensada, pues. Entonces, esta es un elemento también de que cuando estamos analizando las políticas públicas y educativas, en el caso nuestro del proyecto que realizan, hay que pensarlas desde aquí. Es decir, si está respondiendo o no a ese entorno, a la escuela, a la comunidad, al grupo de personas, ¿verdad?, en las que se pretende su aplicación. Entonces, podríamos hacer un distintivo entre lo que es lo político y la política. Entonces, lo político es un supuesto que nace de la imaginación y se planta como una idea en la sociedad. En ocasiones, estas ideas están alejadas de la realidad y suelen ser utópicas, pero esta característica de las políticas pues, no es del todo malo, ¿verdad? Porque pues, es el principio para pensar o para atreverse a formular una política. Entonces, la política es vista como la acción y en ella recae la disputa de la ocupación de una regla que se aplicará en un sistema social. A veces estas políticas tienen una función temporal, eso también hay que ver. Tenemos que estar revisando si las políticas tienen, si estas normas, estos proyectos, planes de acción tienen vigencia o no. Es el reflejo también, dice, de un fracaso que viene de lo político, porque al ser lo político ideas que de pronto pueden estar alejadas de la realidad, cuando estas no se contextualizan, están destinadas al fracaso. Y algo que es muy cierto de esta relación que las asemeja es que no podría existir la política sin lo político. Es decir, hay una relación mutua allí entre lo político y la política. Entonces, en este análisis que ustedes sabrán de sus políticas públicas en torno al tema, hay que pensar en la racionalidad en la que se hizo, en las ideas que se plantearon y cómo finalmente se están implementando. Bueno, ahora vamos a la conceptualización de políticas públicas, ¿verdad? Una política pública se refiere a un programa de acción. Esto es importante. Política pública como programa de acción que ejerce una autoridad pública. Entonces, si yo pongo un apartado en la tesis que diga política pública, lo que tengo que poner allí son programas de acción, ¿verdad? Es decir, veo temas de necesidades educativas especiales, bueno, de educación inclusiva, bueno, qué políticas, qué programas de acción se han diseñado para operarse en nuestros contextos y esas son las que voy a señalar. Es decir, no tengo por qué estarlas confundiendo con otro tipo de normas, como puede ser la Constitución Política Mexicana, las leyes de educación, porque esas están en otro apartado. ¿Verdad? Este diseño de las políticas públicas es importante tres aspectos. Una, que deben ser descentralizadas, otras, mejorar el entorno y una más que involucre la participación de todos. Descentralizar, ¿verdad? Es que se generen ideas desde lo local, partiendo de situaciones que afecten a los ciudadanos. Esta es una situación necesaria para que una política pueda realmente resolver ese problema que se promete, digamos. Debe buscar la mejora del entorno, es decir, indicar medidas para solucionar problemas.
Por ejemplo, cuando analizamos el Plan Nacional de Gobierno, no sé si hayan revisado ya el de la Cuarta Transformación, pero podríamos desde ahí quizás hacer una crítica en torno a qué medidas está planteando esta 4T para resolver los problemas. Porque esas en realidad son las políticas públicas, las acciones que está promoviendo el gobierno de la 4T. La participación. Cuando se formulan las políticas públicas se debe buscar, ¿verdad?, la participación de todos los sectores de la sociedad. Con este nuevo gobierno, pues vimos que se hizo toda una serie de eventos en las que se convocaba a los diferentes actores para elaborar el plan de gobierno, también el plan sectorial de educación, que reciente se ha publicado en el mes de junio. Llevó mucho tiempo, sí, pero porque se buscó la voz, la participación de los diferentes actores locales. Bueno, ahora veamos qué es la política pública, ¿verdad? En el caso de la política pública, ¿verdad?, esta se ve como una herramienta que poseen las autoridades para generar cambios en los sistemas escolares. Por ejemplo, si soy directivo de una institución o de algún departamento, en mi escritorio lo que tiene que estar son todos los programas, las normas, ¿verdad?, que tienen que ver con esta actuación para la que estoy desempeñando una actividad, porque esa es mi herramienta del deber ser, ¿verdad? No sé, cuando ustedes fueron a las instituciones educativas u otras, ¿en cuántas de ellas, cuando ustedes les preguntaban sobre sus reglamentos, sobre sus normas, cuántas las tenían a la vista, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos la conocían? Y si no es así, pues creo que también podría ser un trabajo allí de ustedes de dar a conocer a estos sectores, ¿verdad?, cuáles son estas herramientas de política pública en las que deben estar enfocadas sus prácticas. Los profesores deben conocerla, los directivos e incluso los padres de familia. Cuando se hizo esto de la 4T, se invitó a padres de familia pues, que conocieran cómo es que se estaban diseñando estas políticas y que sean conscientes de que es estas políticas las que tienen que velar de que tienen que ser cumplidas pues para resolver los problemas de la educación, ¿verdad? Y bueno, estas políticas se nutren de evidencia empírica. Hay que estar evaluando constantemente las políticas para justamente notar cómo se está avanzando, si es esto de lo político, si recuerdan, si esta idea que se tenía de formular la política realmente está respondiendo a los problemas del contexto. Bueno, la diferencia entre la política pública y la política educativa, ¿verdad? Una política educativa se realiza para mejorar los entornos, principalmente aquellos locales, entornos locales en donde se encuentra mayor vulnerabilidad, ¿verdad? A diferencia de la política pública, la de tipo educativa, pues tiene que cumplir con ciertos estándares de organismos internacionales que se sugieren de alguna forma para homogeneizar lo que es la calidad educativa, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo al hecho de, por ejemplo, hay principios universales como es la cobertura universal de la educación, ¿verdad? Y esto es para todos los países. La calidad educativa es en todos los países se busca esto de la calidad, que ahora se habla de excelencia educativa, por ejemplo, ¿verdad? La equidad en la educación son principios que rigen a todos los países. Esos son los criterios de homogeneidad, ¿verdad? Distinto es qué tipos de proyectos se tienen que aplicar en cada contexto para lograr estos principios universales. Y en lo que se ha puesto mayor atención en los últimos años es justamente en estos sectores vulnerables. Aquí también tendríamos que estar repensando en este análisis que ustedes harán de sus políticas educativas, es
si están trabajando con uno de estos grupos vulnerables y de qué manera estas políticas realmente reflejan la realidad que viven estos sectores, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí dejo la participación de estos conceptos de política, ¿verdad? Y pues me gustaría escuchar si tienen algún comentario, alguna apreciación. Ya veo que algunos ya enviaron trabajos, entonces también me pueden comentar sobre reflexiones a las que han llegado ustedes sobre estos términos. Bueno, al menos yo entiendo que la política, lo político es pues la idea. Y ya para la política ese es el hecho de realizarlo. Porque bueno, su fin de lo político, el ideal de la sociedad sería pues llegar a un bien común, pero pues es algo que no se ha logrado hacer, ¿no? Así es. Es esa es como la búsqueda y quizás dentro de sus proyectos de investigación es estarse cuestionando por qué no se ha logrado ese bien común, ¿verdad? Esa es una reflexión en la que tendríamos que trabajar. Profe, ¿Alguien? ¿Sí? a mi parecer yo creo que se pone así de una manera utópica porque muchas veces los políticos solamente piensan en leyes o reformas que convengan en su alrededor, o sea, en su mismo círculo social, pero no ven que igual la política nos rige a todos, tanto clase alta, clase media, clase baja. Y muchas veces esas reformas que ellos realizan les afecta demasiado a la clase baja, que muchas veces no tienen los recursos o les ponen digamos, los impuestos que son muy elevados y muchas veces no pueden cumplir con esos requisitos. Por eso, de alguna manera, la meta que ellos tenían que alcanzar no la logran por lo mismo. Así es. Sí, está, pues aquí es un compromiso ético, vean, tanto del tomador de decisión, pero también del que le corresponde aplicar estas políticas. Por ejemplo, los directivos, a los docentes hay políticas educativas que nos compete poner en marcha. Por ejemplo, ahorita cuando se hablaban de la nueva normalidad y nos dicen, los maestros tienen que trabajar en sesiones virtuales. Desde la UNESCO se plantearon medidas así muy urgentes, vamos a revisar documentos de ese tipo, por cierto, y bueno, lo que a nosotros nos corresponde, pues es atenderlas y ponerlas en marcha en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Aquí sí que la institución tendría que apoyarnos. En el caso de lo que ha hecho la universidad, pues desde el momento que se pensó que este problema en el que estamos viviendo, había que diseñar estrategias, lo hicieron como en el momento, ¿no? Con todas las capacidades que tenían. Créanme que todo el mes de julio fue capacitaciones para los docentes y atención individualizada, la mesa de ayuda, son estrategias que se ponen, ¿verdad? Ya como operación de políticas educativas para enfrentar un problema como es ¿verdad? De no tener clases presenciales, pero que la educación tiene, la formación, digamos, tiene que seguir dándose, tiene que seguirse ofreciendo, ¿no? ¿Alguien más? Me gustaría escucharlos. Buenos días, soy ¿Sí? Luis Enrique. Sí, Luis. Al menos lo que yo me di cuenta al momento de que al momento que estaba leyendo, vi como una estructura jerarquizada al momento de la lectura, porque primero pasamos de lo ideológico, que sería el planteamiento de la idea antes de lo político, antes de la política, que sería lo político, pasar a echar a andar esa idea, por así decirlo, y ver si fracasa o se modifica o algo así, para ya pasar a hacer una política. Pues esa, la siguiente jerarquía, pues me di cuenta que serían las políticas públicas, ya que se llevan a cabo dentro de una institución pública o pues ya sea privada igual.
Y por último vi que esa estructura jerarquizada también tocaba las políticas educativas, porque la política educativa no solo se basa en estándares locales, sino que también tiene que cumplir, en el caso de, como usted dijo, en México, cumplir lineamientos internacionales como la del UNESCO y así. Sí, la verdad, sí, muy acertada tu reflexión, y es que va así, va como de lo subjetivo al objetivo, o de las ideas hacia las leyes, y a que éstas se implementen, ¿verdad? Esta reflexión que acaba de hacer, hay que llevarla en el escrito. Cuando desarrollen su capítulo de políticas, hay que llevarlo así, desde cómo se está pensando en lo político, cómo se llevó a la política, cómo se hizo una política educativa, y finalmente cómo está siendo implementada en esos contextos en los que ustedes trabajan. Ese es el propósito, digamos, de este apunte, de tener esta racionalidad en la que funciona una política educativa, ¿no? Pues muy acertados sus comentarios realmente, y justo ese es el propósito, que lleguemos como a una conceptualización y que quede esta idea, porque en ese sentido vamos a ir analizando los demás documentos e ir escribiendo también esta parte normativa que está girando en torno a sus problemas de investigación.